Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en una temporada más de Categorías Sospechosas, este espacio de análisis y diálogo del derecho electoral. Buenos días, Nancy. Hola, ¿qué tal, Berito? Bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de iniciar esta nueva temporada. Felices de iniciar la quinta temporada y vamos a hablar de un tema que claramente está en medios desde hace algunas semanas y además con un especialista que ya nos había acompañado por ahí en alguna temporada pasada, el doctor Mauricio Iván del Toro. Mauricio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy, Bienvenido, Verónica. bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí todos. Saludos al auditorio. Y vamos a hablar de la calificación presidencial el día de hoy. Pero recuerden, antes de que nos metamos con estos temas, tenemos nuestra trivia electoral y el día de hoy cuéntenos en redes sociales, en las redes de Yus Canal Multimedia, de la Escuela Judicial Electoral, ¿quién es la autoridad responsable de entregar la constancia de mayoría a la o el presidente de la República? Es una pregunta, pues, sencillita. Y entonces, quien lo conteste correctamente se puede llevar esta obra que se relaciona con la libertad de expresión y los criterios principales de la Corte Interamericana. Es una obra escrita por el doctor Sergio García Ramírez, por Heréndira Ramos y por Alejandra Gonza. Entonces, si les interesa este tema, los invitamos a que puedan responder esta trivia electoral. Y les recuerdo también que como parte de nuestra oferta educativa de la Escuela Judicial Electoral, en septiembre, la primera semana de septiembre, vamos a tener por ahí registros a nuestros diplomados que son completamente gratuitos. Tenemos de distintos temas y para quien todavía no esté como tan relacionado con el derecho electoral, pero quiera comenzar a empaparse del tema, tenemos la próxima semana registro a un curso que es introductorio a la justicia electoral inclusiva. El jueves y el viernes está por ahí abierto el registro. Revisen toda esta información en nuestra página web en www.te.gov.mx/eje. Ahora sí. Pues muy bien, bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Como ya lo anunciaba Berito, pues vamos a hablar de este tema que es uno de los actos más importantes que celebra la Sala Superior del Tribunal Electoral y la semana pasada además se dedicó completamente al tema, ¿no? A que por fin tengamos ya entonces presidenta electa y que próximamente pues ya estará ejerciendo sus funciones. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué resuelve el Tribunal Electoral? Cuéntanos ahora sí que la historia, para quienes no la conocen y no saben de qué se trata. Bueno, en términos generales, el proceso de calificación electoral, lo que así se denomina, es la etapa final de un proceso electoral, de que inicia desde la preparación del proceso electoral, ¿no? Después viene la etapa de ya la previa al proceso electoral, en donde se van a establecer algunas cuestiones, por ejemplo, la distritación electoral, ¿no? Se van a definir algunos aspectos del padrón electoral, cosas que tienen que ver con la organización de la elección. Recordemos que las elecciones normalmente se habla de ciclos electorales que abarcan una etapa previa al proceso electoral, el proceso electoral, y el proceso electoral tendría al menos tres etapas grandes. La etapa que es de organización electoral, de jornada electoral y posteriormente de cómputos de los resultados y de calificación de la validez de los resultados. Es importante no perder de vista que todo esto forma parte de un gran ciclo electoral. Todo esto no es aislado, no solamente es votar el día de la elección, sino que para que la ciudadanía pueda ir a votar, hubo muchos otros actos previos que realizaron autoridades electorales, partidos políticos, la propia ciudadanía, organizaciones, observadores electorales, visitadores, la capacitación de funcionarios electorales para poder integrar bien las casillas y que funcionen, los convenios de colaboraciones con distintas autoridades y
una serie de otros procesos internos en el ámbito electoral, como por ejemplo la fiscalización de recursos públicos, el tema del acceso a medios de comunicación, el tema de los spots de los partidos políticos, el tema de pre-campañas, ¿no? Y de campañas y de la protección de ciertos momentos, como es la veda electoral, los días previos a la elección, en donde hay algunas regulaciones específicas. Entonces, todo este cúmulo de procesos, de actividades, de momentos en que la ciudadanía participa y las autoridades organizan la elección, y quienes no están de acuerdo o se inconforman con alguno de estos actos tienen la posibilidad de impugnarlos ante el Tribunal Electoral, pues se van desahogando a lo largo del ciclo electoral. Y aquí tenemos al menos algunos principios que son muy importantes tener claros para poder, digamos, uno es el de la definitividad de las etapas. Estas etapas a las que me he referido se van cerrando. ¿Esto qué significa? Que se van, por una parte, la propia lógica de la organización implica que, pues, previamente a la elección, pues, debe haber un registro, ¿no? de candidatos, ¿no? de coaliciones, en fin, si nos vamos hacia atrás, pues hay una serie de pasos y situaciones que se deben de ir consolidando. Y entonces la definitividad lo que garantiza, por una parte, es que se sepan con claridad, con certeza, cuáles son estas etapas, qué tipo de actividades o de situaciones transcurren en esas etapas, qué tipo de actos celebra la autoridad, y por el otro ya la definitividad permite dar certeza. Si no se impugnaron esos actos en tiempo, pues ya que estos actos son definitivos y producen sus efectos jurídicos, y entonces las fuerzas políticas y la ciudadanía y en general todos los actores políticos ya tienen certeza de qué es lo que está pasando. Ya no voy a poder impugnar el padrón electoral después de determinado tiempo. Si se registró un partido político, si se registró una coalición, si se registró una candidatura, si hubo alguna sanción a alguna fuerza política o alguna otra persona, bueno, se sabe que si esta situación quedó firme, pues genera algún efecto, ¿no? Dependiendo qué tipo de efectos, y eso es otra cuestión. Pero es importante saber eso. Y esto nos lleva al otro principio que es importante también, que es el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Esto supone dos cosas. Uno, que son actos muy complejos, cualquiera que estos sean, pueden ser actos simples o actos complejos, ¿no? Que estos adquieren una validez, porque en principio están apegados a las facultades, atribuciones que tienen las autoridades. No son actos tan arbitrarios, ¿no? Pero tienen una validez en sí mismos, como cualquier acto de autoridad debidamente fundado y motivado, pero también que si no es impugnado, este acto queda firme. Y entonces ahí también hay un tipo de cargas, de responsabilidades que asumen las fuerzas políticas en términos de impugnar o no impugnar determinada cuestión. Y al final, ya para llegar, digamos, a este punto, cuando transita la jornada electoral y ya tenemos los resultados que se computan primero, como todos sabemos, en las casillas, se hace un cómputo en casilla, y después se van a los distritos, y es en los distritos en donde se hacen los cómputos que, para efectos de la elección presidencial, que es de lo que estamos hablando, se van a integrar los 300 cómputos distritales, se va a hacer una sumatoria que va a ser ese acto el que nos va a permitir ya tener, digamos, una decisión preliminar que, para el caso de la elección presidencial, es lo que permite, por una parte, impugnar los cómputos distritales al momento en que terminan, ¿no? Es que los partidos políticos pueden impugnar esos cómputos para efectos de impugnar la validez de la votación en casilla, ¿no? Digamos, cualquier irregularidad que aconteció el día de la jornada electoral en las casillas va a poderse impugnando a partir de los cómputos distritales, o por error o dolo en el cómputo distrital, o cualquier situación que vaya, un recuento, ¿no? Cuestión así, que tenga que ver con el cómputo distrital. Este tipo de juicios se conoce como juicios de inconformidad. Normalmente tienen que ver con causales de nulidad, ¿no? Que si no se integró la casilla adecuadamente, que si no se instaló a tiempo, que si no se instaló en el lugar adecuado, que si hubo hechos de violencia o coacción al voto en el momento, durante la jornada electoral, o, como ya decía, durante el cómputo digital. Va a ser en ese momento. Una vez que ya se conoce el domingo siguiente a la elección, que ya se conocen los cómputos digitales, hay un pronunciamiento, un informe del secretario del Consejo General del INE, a partir del cual se hace este
digamos, este cómputo preliminar de la elección para saber cómo se plantea. Antes de eso hubo, por supuesto, conteos rápidos y el PREP, ¿no? Los programas de resultados, que nos permiten dando poco a poco y en sus distintas variedades, ¿no? Certeza sobre cuáles son los resultados, ¿no? Uno es una valoración estadística preseleccionada, lo que se llama estos primeros conteo rápido. Y después está el PREP, que ya es la suma de las actas conforme van llegando la información y se va agregando, ¿no? Y ya después viene el resultado de los cómputos, que es este informe. Y a partir de este informe se puede impugnar la nulidad de la elección. Entonces, cuando hablamos de calificación, estamos hablando de que el tribunal va a analizar, por una parte, estos juicios de nulidades por cómputos distritales, el juicio, que algunos llaman juicios madre, porque así es digamos, una forma de aludirse a un tipo de juicios de inconformidad en donde se impugna ya la nulidad de la elección. Entonces son dos tipos de juicios distintos, ¿no? Con una finalidad distinta, y posteriormente hay un acto específico que es el del dictamen de calificación y validez. En caso de que no se anule la elección a partir de los juicios madre, ¿no? Pues el tribunal se va a pronunciar sobre, por una parte, el cómputo final de la elección. Es el tribunal la autoridad encargada de hacer el cómputo final, a partir de que si hay algún ajuste en los cómputos distritales por vía de que se impugnaron en los juicios de inconformidad que ya aludían en primera instancia, se va a modificar los cómputos, se va a volver a hacer el cómputo final. A partir del cómputo final se va a hacer una valoración de la elección, ¿no? Claro. Podemos hablar en un momento más quizá a detalle de este aspecto de la que es la valoración, y después se va a analizar la elegibilidad de la persona que haya obtenido la mayoría de los votos, y en su caso entonces ya se va a determinar la declaración de validez, el cómputo final, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta, en este caso presidenta electa. Ok, esos son justo los actos que se llevaron a cabo la semana pasada. Exacto, son los actos que se han llevado, digamos, en estas 2 semanas más, pues sí. No sé, que se han resuelto estas impugnaciones. Se han ido y entonces, pues se impugnó, ¿no? O sea, en 2018 no tuvimos un Gin Madre, ¿cierto? En 2018 no hubo una impugnación general. Ajá. Hubo impugnaciones de juicios de inconformidad. Sí. ¿No? Entonces, esta vez sí. ¿Y quiénes plantearon esa inconformidad madre? ¿Qué planteaban? Cuéntanos. Sí, bueno, quizá vale la pena hacer una pequeña acotación. Ajá. Es decir, antes del 1996, con la reforma importante que se dio en esa época, la calificación de la elección presidencial se hacía a partir de la integración por los órganos legislativos de un colegio electoral. Entonces era una calificación, le llaman una calificación política de la elección presidencial. Los colegios electorales funcionaron durante la historia electoral mexicana durante mucho tiempo para autocalificarse la elección en muchos casos, ¿no? Los propios órganos, diputados, ¿no? Senadores se integraban en colegios electorales para calificar la validez de esas elecciones. Después se transitó un proceso ya de judicialización de la actividad política, de lo electoral. Recordemos que el amparo es improcedente en materias político-electorales y que esto llevó una enorme discusión que finalmente se fue creando la vía judicial para la impugnación a partir de también garantizar el recurso efectivo, ¿no? El recurso efectivo de los derechos político-electorales ante tribunales imparciales independientes. Y todo esto se consolidó, ya había habido algunos antecedentes previos, el llamado TRICOE, el Tribunal de Contencioso Electoral, el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, y después, a partir del año 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a partir de ese momento entonces la calificación presidencial deja de ser política para ser jurisdiccional, y eso le da al tribunal esta posibilidad de hacer el cómputo y declarar la validez. Para elecciones anteriores ha habido diferentes tratamientos en términos de cómo va a ser esta calificación. En elecciones anteriores, por ejemplo, 2006, 2012, 2018, se han integrado en ocasiones comisiones de magistraturas que son las que van a elaborar un proyecto de resolución y que presentan al Pleno, ¿no? Se llama, digamos, el turno del expediente se pasa a estas comisiones integradas por 2 o 3 magistrados, dependiendo, magistradas, y ellos son los que van con un equipo de secretarios a hacer la propuesta inicial de estudio sobre estos temas, que después van a analizar obviamente las demás magistraturas. Para el caso en concreto,
Además de los juicios en contra de los cómputos distritales, más de 200 juicios se presentaron en estos temas, ¿no? Que tuvieron sus diferentes resoluciones, pero que en general o fueron desechados o se confirmó el cómputo distrital, ¿no? Ok. Y después hubo 3 juicios, un JDC, un juicio de ciudadanía, un juicio que promovió la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y 2 juicios que promovieron, por un lado, el Partido Acción Nacional y el Partido de Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces fueron estos 3 juicios que se acumularon porque pues todos impugnaban la elección en cuanto a, o hacían pronunciamientos respecto a la situación, la validez de la elección presidencial. Y el tribunal integró una comisión especial para ver estos expedientes, integrada por 2 magistrados, que trabajaron junto con un equipo de secretarios de estudio y cuenta, de secretarios e instructores, en el estudio de las diversos medios de prueba que se presentaron y de los planteamientos para efectos de formular un proyecto. Entonces fue una situación novedosa en términos de que esta comisión procuró que fuera un trabajo transparente, de máxima publicidad. Se creó un micrositio en el cual se pusieron a disposición de la ciudadanía las demandas, los escritos de tercerías, los escritos ya de los llamados amicus curiae, que son estos escritos que presentan terceros ajenos al juicio y hacen planteamientos generales o específicos sobre puntos técnicos que pueden facilitar el trabajo o contribuir en algo al trabajo del tribunal, porque son amigos de la Corte, ¿no? Es la expresión que se utiliza de tiempo atrás en diferentes sistemas jurídicos. Y además los proyectos de resolución. Ahí se publicó el proyecto de resolución y ahí está también disponible la resolución de estos asuntos. También fue novedoso que hubiera una audiencia de desahogo de pruebas. Normalmente estos juicios llamados madre, por la complejidad de lo que es impugnar una elección presidencial, pues suelen presentarse muchas pruebas. Digamos, a partir de las temáticas que se plantean, pues presentan los medios de prueba que estos consideran. En este caso fueron prácticamente señalamientos sobre vínculos electrónicos, ¿no? Páginas de internet que hacían alusión a notas de prensa, a redes sociales, a diferentes información, estudios de opinión, pronunciamientos de algunas organizaciones internacionales, en fin, eran vínculos electrónicos que tenían que desahogarse. Y entonces se hizo una audiencia de desahogo pública, en donde se tomó un video, incluso que también está disponible, se hizo un acta, obviamente, en donde pues se fueron abriendo, por decirlo así, todos estos vínculos para ver si su contenido correspondía al señalado por los partidos, por las partes promoventes, y tener la posibilidad de ya valorarlos en lo individual y de manera conjunta estos medios de prueba, estos contenidos, a partir de los planteamientos de los propios actores. Esta es entonces la 5ª vez que el Tribunal Electoral entrega la constancia de mayoría a a esta vez a una presidenta, ¿cierto? Exacto, sí, del año 2000, digamos, fue la primera vez en donde se entregó ya con este sistema al presidente, en todo este caso, Vicente Fox. ¿Y qué fue lo que resolvió el tribunal y también la comisión especial en este caso, cuando ya hicieron como la resolución del proyecto? Sí, bueno, la comisión propone, probablemente no resolvió la comisión, pero bueno, propone al Pleno, y el Pleno, integrado en esta ocasión también por una magistrada que tuvo por requisito legal, el tribunal para resolver estos asuntos requiere un quórum mínimo de 6 integrantes. En la actualidad hay 5 magistraturas en funciones, no hay un nombramiento de 2 magistraturas que están pendientes, y esto obliga de alguna forma a llamar, en este caso, a partir de las reglas establecidas, a la persona con mayor antigüedad en el cargo en el Poder Judicial, y en este caso corresponde a la magistrada Claudia Valle, que es magistrada de la Sala Regional Monterrey. Entonces, ya integrada la sala de manera legal para sesionar, para poder sesionar válidamente, entonces sí, hubo un estudio y un análisis. ¿Qué es lo que plantea en términos generales la sentencia, el proyecto? ¿Qué planteó la comisión? Bueno, en un primer momento
ya aludía a que había un juicio ciudadano planteado por la candidata o excandidata Xóchitl Gálvez. Esto es un juicio ciudadano que ordinariamente estos juicios ciudadanos eran improcedentes para impugnar elecciones. O sea, digamos, no se reconocía interés jurídico a la ciudadanía o incluso a las propias candidaturas la posibilidad de acceder al tribunal porque se consideraba, ¿no?, que finalmente los partidos políticos tenían esta acción tuitiva de intereses difusos, ¿no? Pensando en que, claro, una acción masiva pues puede ser muy compleja de analizar, infructuosa quizá también en términos de análisis, para efectos de que todas las personas pudieran o no impugnarla. Hay una discusión que se puede plantear, ¿no? Porque existen las acciones colectivas, se podría plantear algo así, pero bueno, en el sistema actual no estaba esa cuestión. Después, posteriormente, se consideró que sí era posible, que sí había interés de las candidaturas, que consideraban que afectaban sus derechos político-electorales, la posibilidad de impugnar los resultados de la elección. Entonces, en este caso, la candidata presenta un JDC. Entonces, la vía es adecuada. La comisión considera y propone, y finalmente la mayoría de las magistraturas así lo aprueba, que se debe desechar esta demanda por falta de interés jurídico de la candidata. Entonces, esto genera un primer punto, digamos, de análisis, ¿no? Porque incluso hay 2 votos de la magistrada Yanino Otálora y del magistrado Reyes Rodríguez, en el sentido de que se debió de haber reconocido este interés. Las razones de fondo que llevan esto, a mi modo de ver, son 2. Principalmente, uno, que no hay un pronunciamiento específico de alguna afectación de sus derechos, ¿no?, en sus demandas. Hay que aclarar que las demandas son prácticamente idénticas. Son idénticas. La que presenta Xóchitl Gálvez y la que presenta los partidos, PRD, el PRD y el PAN, ¿no? Con una anotación final muy clara, en donde dicen que no solicita la nulidad de la elección, que lo que presenta es una declaración, que lo que pretende es una declaración del tribunal sobre la situación de las condiciones de elección, pero que no solicita, no pide la nulidad de la elección. Entonces, este elemento fue significativo para la mayoría, para efecto de decir, bueno, aquí si no está pidiéndose la nulidad, siendo un juicio de nulidad, la sentencia analiza la posibilidad de una acción, de una acción declarativa, por decirlo así, ¿no? Como que existe la acción declarativa, pero digamos, una función declarativa del juicio de inconformidad. Esto es que simplemente se pronunciara sobre una situación sin que haya una controversia específica. Y entonces la sala, en su mayoría, consideró que esto no era viable en un juicio de inconformidad como este, ¿no? Y que por lo tanto se había que desechar. Que ahora, que en tanto que eran idénticas las demandas, pues esto no afectaba en modo alguno el análisis en conjunto de los planteamientos hechos de forma idéntica por ambas, ¿no? Digamos, pudiera ser ocioso presentar uno, no, bueno, así se decidió, simbólicamente puede ser importante, ¿no? Pero bueno, así se decidió. Y por otra parte, hubo ampliaciones de demanda, escritos que presentan los propios partidos impugnantes, en donde ellos sí específicamente aluden a que solicitan la nulidad de la elección. Entonces, esto hizo una pequeña distinción, bueno, no pequeña, digamos, una significativa distinción en términos de lo que fue el tratamiento de la demanda del JDC respecto de las otras 2 demandas. Entonces, eso por cuanto hace a ese tratamiento de procedencia, ¿no? Después había una serie de planteamientos que al final se declaran infundados o inoperantes ya respecto a ciertas irregularidades. Vale la pena quizá llamar la atención en que en general hubo una unanimidad de los magistrados y magistradas en validar la elección. Entonces, hubo una coincidencia en que, aunque para algunos hubo algunas irregularidades y para la mayoría no estuvo acreditada el tipo de irregularidad a la cual me refería en un momento, porque no es que no haya alguna irregularidad, sino que tiene que ser algún tipo de irregularidad, y ese tratamiento también podría discutirse cómo es que se tratan las irregularidades menores o las más graves, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver en un momento. Lo que se planteó fue, hay una votación amplia de la ciudad, por alrededor de una participación del 60%, ¿no?
frente a otros procesos electorales es un promedio, quizá un poquito más bajo que la pasada, ¿sí? Pero en general es un promedio alto, Pues alto. del Ujú. padrón electoral, ¿no? Hubo una votación de 59.8 más o menos por ciento de la Ok. votación a una de las candidatas, la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, 27 punto de fracción de la candidata Xóchitl Gálvez y más o menos 10% al candidato Jorge Álvarez Maínez. Esto nos lleva a que hay una diferencia de casi 30 puntos casi, sí, porcentuales, ¿no? sí, Bueno, tremendo. más o menos. Más. Entonces, ante esta circunstancia es que se construyen, y lo voy a decir así, digamos, no es técnicamente quizá, pero bueno, es importante, es como narrativas. ¿Cómo se llega a ese resultado? ¿Cuáles son Ok. las razones, las situaciones, el contexto que nos lleva a ese resultado? Para algunos, ese resultado, para los que impugnaron, obviamente, ese Ajá. resultado se llega a partir de una serie de irregularidades, que son las que aquí están planteando. Para otros, digamos, los partidos, ¿no? Terceros interesados, ¿no? Morena, por ejemplo, ese resultado se obtiene a partir de La decisión. una decisión de la gente. Digamos, nadie cuestiona que Ujú. obviamente los votos que llevaron ahí existen. Ya para discusión de los votos puestos en la urna, hubo una serie de juicios, que son estos primeros juicios de inconformidad, los 200 tantos juicios, en donde ahí se pudo haber impugnado, digamos, el vicio de esos votos depositados en la urna en lo individual, por decirlo así, ¿no? En cada Sí. uno de los casillas y en cada distrito, ¿no? No se cuestionaba, eh, en principio, que hubiera habido un fraude en términos de cómputos, aunque sí estuvo en el imaginario esta idea de que se computó mal, de que hubo un Sí, sí, algoritmo, de que hubo en cosas redes así. Sí, de circulaban cómo ese podía tipo ser Exacto. de posible. De que cómo era teorías. posible, ¿no? Y claro, Sí, no, a se ver. planteaban explicaciones Sí. plausibles. Lo cierto es que ya en el resultado, viendo los Ajá. resultados de las actas de las casillas, de los cómputos digitales, incluso comparándolos con los conteos preliminares, el PREP y todo, había una coincidencia general. Pudo haber alguna variación o algún tipo de situación en las actas o no, pero hubo recuentos también. Se recontó un número importante también de casillas. Entonces, bueno, ese no era el problema. El problema es cómo llegamos a ese resultado, Ok. ¿no? Y bueno, y ahí también la visión metodológica de cómo se estudian los planteamientos. ¿Qué tipo de planteamientos hicieron? Si Sí, voy sí, muy sí. rápido, ¿no? No, 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 no. por favor. ¿Cómo vamos el tiempo? Este, Vamos. Bueno, tal vez sí poquito ya vamos. sí, ya vamos a avanzar. Voy a Pero- tratar de. Bueno, voy a puntualizar algunos aspectos. A ver, Sí. había varios planteamientos generales. Uno de violencia generalizada, Ujú. uno de intervención de sindicatos a favor de la candidata ganadora, bueno, de la candidata que obtuvo la mayoría de los Ujú. votos, un planteamiento general de intervención indebida de servidores públicos, que tenía que ver con la intervención principalmente del presidente a partir de las mañaneras, otros de ciertos actos de gobernadores y otros servidores públicos que habrían tenido también esa participación Posible parcial, incidencia. ¿no? En violación del principio de neutralidad y parcialidad, uso indebido de programas sociales, se planteó, coacción y compra de votos, un indebido actuar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que es la unidad del INE que tramita los procedimientos administrativos, ¿no? Sí. Una indebida integración de la Sala Superior, a lo que ya aludía, ¿no? Una intervención de la presidenta del Consejo General del INE, una indebida adquisición de radio y televisión, en términos generales, esos eran los principales aspectos puestos sobre la mesa de la sala superior, ¿no? De estos aspectos, digo, no quisiera yo minimizar alguno en términos de que sean o no planteamientos, Pero pero digo, por el tiempo y por lo sí, importante, pues son sí, sí, quizá sí. el de violencia generalizada, el de Ujú. la intervención del presidente, Ujú. sí, son quizá los dos más significativos De acuerdo, aspectos que de llamaron acuerdo. la intención, ¿no? Sí. Uno, ¿por qué? Porque, bueno, es verdad, la violencia en México es un fenómeno complejo, es un fenómeno, pues, creciente, si lo vemos desde un punto de vista de la cercanía con la gente, ¿no? Sí. Y que por supuesto derivó en violencia política, tanto violencia política directa, esto es que afectó incluso muy gravemente con el asesinato de diferentes precandidatos, candidatos o personas que aspiraban a un cargo público, o con algún tipo de presión para que hubiera renuncias de candidaturas, ¿no? Esto no se puede minimizar, sin Ok. duda, es un hecho Ok. sumamente grave, no Ajá. responde a un solo factor, tampoco podemos decir, y eso también
es parte del análisis que se hace de estos temas, porque una cuestión es plantearlo en términos generales. Yo creo que habría una coincidencia en decir que en México se vive una situación de violencia. Y particularmente se señala la que tiene su origen o una motivación relacionada con el crimen organizado, ¿no? Esto es, con el impacto de la criminalidad en diferentes ámbitos del país. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Están ahí las cuestiones. El punto es de qué forma esta situación de violencia incide en los procesos electorales de manera directa o indirecta, Ok. ¿no? Y no solo eso, sino en qué procesos electorales incide. Recordemos que esta elección fue una elección concurrente, en donde se votó por cargos federales, presidenta de la República, diputaciones, senadurías, y por más de 20,000 Sí, cargos 20,000 frente a 9 gubernaturas y prácticamente, salvo Coahuila, todos los congresos y los ayuntamientos y otros cargos. Entonces, esto es un fenómeno también muy complejo. Obviamente, las elecciones, por un fenómeno también que hay que analizar y que se ha estado analizando, obviamente, por las autoridades electorales y otras autoridades, han sido también ya un factor de incidencia del crimen organizado. El crimen organizado ya de tiempo atrás ha tenido un interés por diferentes factores, ¿no? de conveniencia en sus operaciones, de tener aliados, por decirlo así, políticos, o de plano por controlar algunas instituciones en los ámbitos en donde ellos tienen pues, sus ámbitos de actuación, ¿no? Esto está estudiado, digamos, general, y se les llama factores externos de incidencia en las elecciones, cuando son crimen organizado el que, por diferentes motivos, busca incidir en la selección de candidatos, busca incidir el día de la jornada electoral, busca incidir en el ejercicio del cargo, busca incidir de diferentes maneras para obtener lo que ellos consideran. Entonces, bueno, ese es un fenómeno que existe y está ahí muy presente. Ahora, esta situación se plantea como que hay un contexto general. Ok. Cuando se plantea como un contexto general, lo que se busca es que la autoridad, digamos, de alguna forma flexibilice las cargas probatorias, esto es, las exigencias que tiene una persona que afirma algo, en probarlo. Porque muchas veces cuando son hechos ilícitos es muy difícil probar un hecho ilícito. Recordemos que no estamos hablando de materia penal, al menos en este caso, los tribunales electorales no son jueces penales, no van a resolver la responsabilidad individual de alguna persona por algún hecho ilícito, sino que van a analizar si estos hechos ilícitos pueden no tener una influencia en lo electoral, pero no basta tener una influencia, sino que ésta sea grave, sustantiva, determinante. Y esto es un aspecto muy importante, ¿no? Que sea determinante en una elección y que apunte. No todo contexto es relevante para analizar un resultado electoral. Debe haber un contexto, le llaman causal. Esto es, que yo planteé como promovente, ¿no? Que existe un contexto, pero que este contexto realmente es causa, ¿no? Claro. De esos hechos específicos que yo estoy alegando. Entonces, si yo quiero comprobar que esa diferencia de 30% en la votación responde a esta circunstancia, bueno, tengo que plantear un contexto causal que realmente me dirija hacia allá, no solamente un contexto de violencia generalizada. Entonces, la sala, lo que hace la mayoría es analiza por una parte este contexto que afecta directamente, que afecta indirectamente a la elección, o de manera circunstancial, para no descartar ninguna opción, ¿no? Llega a la conclusión de que el material probatorio presentado no permite afirmar que hubo un contexto de violencia que estuviera dirigida de alguna forma a modificar, alterar, inhibir, coaccionar el voto respecto de la elección presidencial. Es verdad que hubo hechos de violencia y no se prejuzga ni su gravedad, que es mucha, ni su posible incidencia en el ámbito municipal y local. Y aquí hay una discusión también con la oposición minoritaria, que ellos dicen que en haber elecciones concurrentes no pues, se puede distinguir. Pero ahí el punto de la distinción es crucial, porque al final también concluyen que no es determinante. Lo que ellos consideran en la minoría, o así se puede ver, es que no se puede hacer esta distinción entre esto ocurrió en el ámbito municipal, esto es focalizado por ser una elección concurrente. Pero creo que también es importante que no es el único elemento que se toma, la focalización o el ámbito en el cual incide, que es si matan a un candidato en lo local, es muy grave y sin duda esa elección tendrá que valorarse en esos términos de una forma muy distinta a si ese candidato, en qué sentido ese hecho trascendió o impactó en la elección presidencial. Incluso algún estudio que presentaron los propios promoventes señala que no hay evidencia, y de los estudios que se realizan es
no hay una relación necesaria entre el impacto de un hecho ilícito de esa magnitud con una elección federal, que si lo hay es en el ámbito local. Entonces, bueno, digamos, ahí hay una discusión, pero eso fue lo que hizo. Y en el término de las mañaneras, que es otro tema muy complejo, en efecto había ya resoluciones firmes en donde se ha determinado que, por un lado, o en medidas cautelares se consideran las medidas ante un riesgo de posible violación a la imparcialidad y neutralidad, que son medidas importantes las cautelares, muy relevantes porque previenen situaciones de riesgo, procuran ya limitar las situaciones de afectación de los derechos y en esa medida son fundamentales, pero no son un pronunciamiento sobre que existe ya la irregularidad, porque ese es el fondo del asunto. Salvo que ya sea una cuestión de reiteración donde ya la conducta sea de forma manifiesta, ilícita. En estos casos, como es propaganda, como es analizar mensajes, es difícil que sean idénticos en su planteamiento y en su contexto, por lo tanto se debe analizar caso por caso. Esto es así, digamos, no es posible pretender que porque ya dijo algo en esta mañanera, lo que dice en otra mañanera es idéntico. Sí. Bueno, perdón, es el mismo efecto si es que el mensaje no es idéntico. Incluso siendo idéntico, pudiera ser que ante la proximidad de la jornada, por ejemplo, un mensaje que no se consideraba que había violación antes del proceso electoral, días antes de la jornada o en la veda, pues sí lo es. Entonces, claro. Entonces cada caso debe analizarse en sus términos. Y entonces aquí lo que se consideró es que si bien había habido algunos pronunciamientos respecto de la incidencia del mensaje de las mañaneras en los principios de imparcialidad y neutralidad en las elecciones, no eran determinantes, o sea, no había esta magnitud, ¿no? Y ahí volvemos a una cuestión de tratamiento, ¿no? De cuál es el mejor tratamiento para visibilizar o no estos aspectos. La mayoría consideró que había un tema no había ese impacto, porque del conjunto de las mañaneras, más de 300 mañaneras, era un conjunto de 30 y tantas mañaneras las que habían tenido esa posibilidad, y algunas habían sido, y no todas habían sido en el proceso electoral o durante las campañas, aunque la mayoría fue durante la campaña, ¿cierto? No habían tenido ese impacto sistemático y generalizado como para alterar este resultado. Y la minoría considera que, bueno, que sí había una serie de irregularidades, que había que haberlas manifestado expresamente en la resolución, pero coincide también en que tampoco son hechos que tengan un impacto determinante, ¿no? Entonces, lo que es destacable en este caso es que este tipo de procesos nos plantean, por una parte, retos a los partidos que impugnan, que es formular demandas y pruebas, presentar pruebas contundentes, consistentes, relevantes en lo específico y en conjunto, que permitan realmente llevar a lo que ellos están afirmando. Pero con una diferencia así, Mauricio. Claro, con una diferencia así es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil. Digo, no es imposible, porque también es verdad, y se planteó y se discutió, si yo compro votos, pues entre más dinero invierta, pues va a ser mayor mi diferencia, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, la diferencia puede ser el resultado de eso. Pero por eso es importante que, que los hechos, que haya una evidencia de que realmente ese resultado fue producto de ese hecho ilícito. Y claro, que entre más compre votos, pues va a tener un resultado mayor. Y esa es una visión que se puede tener. Pero para no se niega trasladar pudiéramos estar en ese escenario. No, sí, claro. O sea, siempre hay dos visiones de la gran diferencia. Lo importante es justificar el planteamiento, no solamente comentarlo. Ahora, aquí volvemos a esta idea que yo decía de cruces de narrativas. O sea, realmente estamos en una situación en donde fue un proceso complejo, en donde se debatió desde antes del proceso electoral, durante las etapas de preparación del proceso electoral, durante las campañas electorales, pues se fueron cuestionando diferentes aspectos y se fue polarizando también la elección. Digo, esto pasa aquí y en muchos lados del mundo, ¿no? Es un fenómeno general de la polarización de los procesos electorales y de la política en general, y por lo tanto se van agudizando las diferencias respecto de un punto que quizá no tenga esa trascendencia. No hay que negar también que hubo, por ejemplo, esta circunstancia de
designar el coordinador nacional de la Cuarta Transformación y que esto derivó en una revisión de qué es ese tipo de figuras. Eso no se había planteado así. Sí. Y por supuesto que eso derivó en cuestionamientos serios que al final el tribunal, y eso es otro aspecto importante, consideró que si bien este aspecto pues, era un fenómeno novedoso, tal, era un aspecto distinto a una precariedad, porque todavía no había una definición de cada y porque en los discursos que se utilizaban, pues se orientaban a ese tipo de liderazgos políticos y se validó también por una situación mayoritaria, ¿no? Pero al haberse validado esa Como situación, lo que decías de la definitividad de las Exacto. etapas. Entonces, digamos, Ya estábamos actos en que proceso. se de habían alguna u evaluado, otra manera, eso sí, calificado. se cuestionó duramente, se analizó, se consideró que eso era válido, y tan válido que la otra coalición, pues, También actuó en actuó consecuencia, ¿no? igual. Y después se analizó y se validó esa circunstancia. Y por lo tanto, el que se diga ahora es que eso no debió haber ocurrido porque estuvo mal, pues, digamos, hay Claro. otra visión, son dos visiones. La visión, digamos, interna, le llaman dentro del mundo de la teoría del derecho, ¿no? Análisis interno, visión interna, externa. O sea, dentro del punto interno hay cosas que se van definiendo en su validez y que deben y que generan un efecto desde ese punto de vista. Desde el punto de vista externo alguien puede cuestionarlo éticamente, moralmente, digamos, por temas de oportunidad, por cualquier razón. Y también son análisis válidos, ¿no? Por supuesto. Pero jurídicamente hablando, pues hay ciertas, se van consolidando ciertas situaciones. Y entonces así se fueron manejando diferentes aspectos, ¿no? Ahora sí, ¿verdad, Berito? ¿Ya se nos acabó el tiempo? O sea, ya estamos sobre el siguiente sí, programa sí. de IUS. Les agradecemos su compañía. Sabemos que fue profundo el análisis. Muchísimas gracias también, Mau, por habernos acompañado Sí. para explicarnos Sí, todos algo estos tan complejo, tan detalles técnico, sí. desde antes del inicio del proceso electoral incluso. Muchísimas No, gracias. pues gracias a ustedes y perdón. Perdón el cierre, Mauricio, Sí, pero no, bueno, no, pues una ya disculpa. Yo sé que es un tema complejo, tenemos largo, pero bueno. presidenta electa ya con su constancia y todo. Exacto, Ahí en está. octubre. Y los documentos están disponibles en el sitio del además. tribunal, en la Sí. comisión especial. Ahí pueden leerse las resoluciones, los votos, Claro. para que cada estudiante, Las cada pruebas. maestro tenga su visión, los analice y pues contribuya con su reflexión a debate. estos procesos complejos de cualquier elección Y que presidencial están aquí claros y en cualquier parte del procesos mundo también. en donde se celebran estos procesos. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias y esta temporada vamos a seguir analizando los criterios electorales derivados justamente de las elecciones de 2024. Nos vemos el próximo jueves. Ay. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.